Aprender School. Hola, bienvenidos a Aprender School. El día de hoy seguimos hablando de juego control, que es un tema correspondiente a la unidad de termología de física 2 para bachillerato. Soy el profe Malpica y pues continuamos este tema. Hoy corresponde hablar de la dilatación lineal. Si no has visto los otros videos, te los recomiendo para que tengas mejor idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. En clases anteriores hablábamos que la dilatación es el fenómeno que ocurre cuando un cuerpo experimenta un incremento de temperatura. Esto afecta a todas las dimensiones, bueno, a sus 3 dimensiones de cada cuerpo, ¿vale? Pero va a existir casos particulares donde nos va a interesar una sola dimensión, es decir, la longitud, ¿sale? ¿Dónde podemos ver la dilatación lineal o dónde nos va a servir la dilatación lineal? Cuando hablemos de alambres, varillas o barras principalmente, ¿vale? Vamos a ver ejemplos de esto. Aquí tenemos las vías del tren, que es el ejemplo más claro que podemos mencionar. Recordemos que las vías del tren están construidas de metal y están expuestas a un incremento de temperatura por estar al medio ambiente. Entonces, para evitar que al dilatarse empiecen a deformarse, se deja una junta de dilatación, que es lo que podemos ver en esta imagen. Tal es un espacio que le permite a las vigas, cuando experimenten un incremento de temperatura, que tengan un lugar donde expandirse, sin necesidad de afectar la viga subsecuente. ¿Qué pasaría si no existiera ese espacio, esa junta de dilatación? Pues las vigas empezarían a chocar una contra otra y probablemente irían hacia arriba, se deformarían hacia arriba, lo que podría ocasionar un accidente. Que en este caso sería que el ferrocarril se saliera de las vías. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos el concreto que utilizan para el pavimento, perdón, que utilizan para las carreteras y los caminos. Y aquí también se tiene que dejar un espacio entre ciertos segmentos del pavimento porque como también está expuesto todo el tiempo al medio ambiente, pues existen cambios de temperatura durante todo el día, sobre todo en ciudades donde hace mucho calor, pues obviamente la temperatura se va a incrementar. Si no existen estas juntas o estos espacios, lo que podría pasar es que empezaría a existir fracturas en el pavimento. Para los que son de Chiapas y ojalá en la mayoría de las ciudades de este bello país, México, pues obviamente no conocemos este tipo de fenómeno, ¿verdad? Nuestras calles están muy bien pavimentadas, no hay baches, no hay hoyos. Si en algún otro país sí ocurre este fenómeno es precisamente porque no se dejan los espacios correspondientes o los espacios adecuados para que el concreto se pueda dilatar o el pavimento se pueda dilatar. Si es así, si pasa en tu país, por favor, coméntanos aquí abajo. Ahora ya sabemos por qué ocurre principalmente este tipo de situaciones. Bueno, ¿qué ocurre si un objeto entonces es expuesto a un incremento de temperatura? Bueno, aquí tenemos una barra a la cual vamos a empezar a calentar y entonces la temperatura empieza a aumentar. Cuando esto pasa, empieza a existir un incremento en la longitud de la barra. Vamos a ver. Entonces, antes de que la barra experimentara un incremento de temperatura, a eso le vamos a llamar longitud inicial o longitud cero. ¿Sale? O se lee coloquialmente como LU. Después de que alcanzó su máximo incremento de temperatura, eso le vamos a llamar longitud final. Si podemos observar, en este caso existió un cambio en la longitud y a eso le vamos a llamar delta L. ¿Sí? Este triángulo que vemos aquí en matemáticas y en física siempre significa delta y va relacionado a la variación o el cambio, ¿vale? En este caso estamos hablando de un cambio de longitud o una variación de longitud. Como existe un incremento derivado del incremento de temperatura, entonces vamos a hablar que la variación de longitud es positiva, ¿sí? Es decir, hubo un incremento en la longitud. Obviamente aquí está
dramatizado, es decir, está más grande. Realmente la longitud, y ahí lo vamos a ver, no es tan pronunciada. Y ahora vamos a ver el lado contrario. ¿Qué pasa si yo empiezo a disminuir la temperatura? Es decir, si empiezo a enfriar la barra. ¿Vale? Aquí desciende la temperatura y entonces poco a poco la longitud empieza a reducirse, es decir, se contrae el objeto o la barra. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, la longitud inicial es antes de que hubiera un cambio de temperatura y la longitud final va a ser menor a la longitud inicial. Entonces aquí la variación de longitud va a ser negativa, es decir, una disminución. Entonces, cuando baje la temperatura, el objeto se va a contraer y cuando hay un incremento de la temperatura, el cuerpo empieza a dilatarse. Bien. Para calcular ese cambio de longitud de un cuerpo necesitamos una fórmula, la cual es la siguiente. LF es igual a LO por chetes 1, ese 1 es una constante, más alfa multiplicado por la diferencia de temperaturas o el cambio de temperaturas. Entonces, LF es la longitud final, que ya vimos cómo se toma en cuenta, LO es la longitud inicial, alfa es un coeficiente de dilatación que ahorita vamos a explicar, TF es la temperatura final, es decir, a la temperatura máxima que alcanza el objeto, y TO es la temperatura inicial, a la que estaba antes de sufrir el cambio de temperatura. Bien, el coeficiente de dilatación es el incremento de longitud que presenta una varilla de determinada sustancia con un largo inicial, que en este caso se hizo varios experimentos tomando la sustancia o el objeto con 1 metro de longitud y se incrementó su temperatura 1 grado Celsius. Entonces, este coeficiente lo vamos a representar con la letra griega alfa. Es decir, es la relación de lo que incrementó su longitud con relación a 1 grado de temperatura en Celsius. Por lo cual, siempre que resolvamos problemas de este tipo, vamos a requerir que esté la longitud en metros y las temperaturas en grados Celsius. Como dato importante, la fórmula original se utilizó para determinar el coeficiente de cada elemento, de cada sustancia. Entonces, también si en algún momento te piden determinar ese coeficiente, esta es la fórmula que debemos aplicar. Es la misma fórmula, únicamente que al despejarla nos deja longitud final y con eso podemos calcularla. Bien. Esta tabla la vas a poder encontrar en los comentarios para que tú la puedas descargar. Con mucho gusto te la comparto y espero que te sirva. Bien, vamos a ver un ejemplo. Nos dicen que a una temperatura de 15 grados centígrados, una varilla de hierro tiene una longitud de 5 metros. Y nos piden determinar la longitud que aumentará cuando la temperatura esté a 25 grados centígrados. ¿Cómo sabemos que va a aumentar? Porque existe un aumento de temperatura. Como ya habíamos explicado, sin hacer ningún cálculo ya sabemos que va a aumentar su longitud. Lo que queremos determinar es cuánto para poder preverlo en la construcción o en donde se aplique esta varilla. Ok, pues ya pasamos el problema a nuestro pizarrón. Recuerden que siempre lo primero que tenemos que colocar son nuestros datos, ¿vale? Y la fórmula que vamos a aplicar. En este caso, la longitud inicial, pues es a la longitud donde empieza el problema, ¿sale? Dice que aquí estaba a 5 metros, entonces mi longitud inicial es 5 metros. Longitud final es lo que tenemos que determinar, entonces de momento es nuestra incógnita, lo pongo en signo de interrogación. Alfa, ¿cómo determino alfa? Bueno, aquí me dice que es una varilla de hierro, entonces yo tengo que ir a mi tabla de este lado y buscar cuál es el coeficiente de dilatación del hierro, que en este caso es 11.7 por 10 a la menos 6. La temperatura inicial dice que es a donde se encontraba inicialmente nuestra varilla, entonces son 15 grados centígrados. Aquí hay que ponerle grados centígrados. Es importante también manejar las unidades. Y en el caso de la temperatura final es a la temperatura a la que va a llegar o a la que llegó después del cambio de temperatura. En este caso alcanzó o va a alcanzar una temperatura de hasta 25 grados centígrados la vara. Entonces tengo que poner aquí 25 grados centígrados.
Ok. Aquí nada más me faltó el coeficiente de, más bien la unidad. Es así. Bueno, esa es la unidad que tiene algo. Para que no nos confundamos, lo voy a bajar un poquito más. Ahí. Listo. Ok. Entonces, vamos a empezar a sustituir los datos en la fórmula. Longitud inicial, entonces son 5 metros. Este 1 es una constante. Y vamos a sustituir alfa, es 11.7 por 10 a la menos 6. Abro paréntesis y ponemos la temperatura final. Siempre va primero la temperatura final menos la temperatura inicial y cierro corchetes. Ok. ¿Qué debo de hacer aquí? Orden de las operaciones. Dice que primero debemos de hacer el menor de los paréntesis o de los corchetes. En este caso, el más pequeño es el que está aquí. Es decir, primero vamos a restar lo que está dentro de este paréntesis. Entonces 25 menos 15 me da 10 grados centígrados. Y entonces ahora sí. Lo que sigue ahora, por el orden de las operaciones, después viene exponentes, que aquí no hay ninguno. Recordemos que esta es una nomenclatura nada más, no es que esté elevado. Entonces después es multiplicaciones y divisiones. Entonces quiere decir la única multiplicación que hay aquí es esta. Entonces tengo que multiplicar 11.7 por 10 a la menos 6 por 10. Para eso voy a requerir una calculadora. Normalmente les recomiendo que utilicemos una calculadora científica. En este caso, de que no cuenten, yo por ejemplo me fui a Google y le puse calculadora científica y me apareció esta que está bastante funcional para lo que voy a utilizar en este momento. Entonces aquí le doy 11.7 y le doy aquí en la parte de exponente a la menos 6 porque es negativo y automáticamente ya me lo convierte a decimal. Ahora lo tengo que multiplicar por 10. Y eso me da 0.00117. Ok, entonces vuelvo a colocar mi fórmula. Y cierro corchete. Ok, algo muy importante que tengo que mencionar aquí, al multiplicarse este grados centígrados por esta fracción, como este está multiplicando y este está dividiendo, se eliminan. Entonces aquí en este punto ya queda sin ninguna unidad el término que estoy manejando. Al sumarse, pues me da 1.00107. Ahí está. Y ahora lo único que resta es multiplicar 5 metros por este 1.00117. Voy a mi calculadora, en el último dato le sumo más 1 para que ya y multiplico por 5. Ahí está. Ese es mi resultado. Esa es mi longitud final. Eso es a la longitud que alcanza después de incrementar su temperatura a 25 grados centígrados. Ahora, si yo quiero lo que estábamos platicando, yo quiero encontrar el intercambio o el cambio, la variación de longitud, lo que tengo que hacer es restarle a la longitud final la longitud inicial, que en este caso es 5.00585 menos 5 metros, y el cambio entonces, o la variación, sería 0.00585.
Realmente es una dilatación muy pequeña, que a lo mejor probablemente en ciertas circunstancias no afectaría mucho, pero por ejemplo en casos como ya vimos en la construcción o incluso en la electrónica, esta simple variación podría realizar un gran cambio o una deformación. Bien, si necesitas otro ejemplo, en el caso cuando la temperatura disminuye, da clic aquí y si no, pues eso ha sido todo del día de hoy. Muchas gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte.